vamos a buscar en la palabra de Dios en 1 Pedro, capítulo 2. Pero lo voy a leer en versión Dios habla hoy. Así que de pronto, si prefiere, puede seguir la lectura allí, que está colocada en la proyección. 1 Pedro, capítulo 2. Primera Pedro, capítulo 2. Y leemos: Por lo tanto, despójense de toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía y envidia y toda clase de chismes. Como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación, ya que han gustado la bondad del Señor. Acérquense, pues, al Señor, la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y de mucho valor. De esta manera, Dios hará de ustedes, como de piedras vivas, un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. Hasta aquí en la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar brevemente a nuestro Dios. Señor, te rogamos que ahora podamos escuchar con atención tu palabra y tu Espíritu pueda obrar en nuestras vidas y estemos dispuestos a aplicar tu palabra, Señor. Que tu Espíritu obre, Señor, en medio nuestro. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora sí, hermanos, pueden tomar asiento. Con el transcurrir de los años, conforme avanzan los años y uno que ya ha recorrido también tiempo, uno va notando que cada vez nuestra sociedad deja más de lado, cada vez más y más y más desatiende y le da menos valor a una persona y a un nombre. Y usted imaginará cuál es esa persona y ese nombre, ¿no? El nombre de Jesucristo. Cada vez para la sociedad tiene menos importancia, menos relevancia, no es tenido en cuenta Jesucristo. Piense usted, ¿no? Vamos a la parte práctica, piense cuántas veces escucha a alguien hablar de Jesucristo. ¿Escucha en los medios o en el trabajo, en la escuela, con alguien que hable de Jesucristo? ¿Es tema de conversación? ¿Cuándo fue la última vez que alguien le planteó algo de esto o lo mencionó? ¿No? Realmente nuestra sociedad ha dejado de lado a Jesucristo, no lo tiene presente absolutamente en nada. Apenas se lo nombra en las fiestas, en Semana Santa, obviamente, cuando llegue Navidad, allí puede ser que se lo mencione. Pero eso tampoco significa mucho. La mayor parte de las veces se lo hace en forma tradicional. No significa que la persona que lo está mencionando está reconociendo sinceramente que la enseñanza de Jesucristo es relevante, que su ejemplo, que la autoridad de Jesucristo. Lo hace en forma tradicional. Así que es bien patente hoy, ¿no? En nuestra sociedad, en estos tiempos, que se cumple lo que justamente leímos de Pedro recién, que anuncia el apóstol Pedro, dice, que la sociedad ha desechado ciertamente a Jesucristo. Los hombres han desechado a Jesucristo. Es la realidad. No tiene relevancia, no le dan importancia, le dan la espalda, siguen su camino y su enseñanza, su ejemplo, su autoridad no es relevante. Jesucristo ha sido desechado. Lo decía para su tiempo Pedro, pero se cumple fielmente hoy también. Incluso es más, la gente no quiere escuchar siquiera hablar de Dios o de algo que tenga relación con el cristianismo, con la fe. Hace poco fui a ver una película que estuvo en cartelera, Sonidos de Libertad, que tuvo mucha relevancia, mucho público en Argentina, en el exterior, y que trata sobre un tema delicado, ¿no? El abuso infantil y todo esto, que le recomiendo que lo vaya a ver esta película. Y leía las críticas antes de esta película y los especialistas justamente decían, es una película polémica, conflictiva, decían, ¿no? Discutible. Y todo era por una cuestión religiosa, una perspectiva religiosa. Entonces fui a ver la película, ¿no? Aquí cerca, y menciona 3 veces la palabra Dios. 3 veces menciona el término Dios y hay 2 frases que dicen Hijo de Dios. Pero ya eso genera instantáneamente, esto es la fe, no quieren meter la religión, el cristianismo. No toleran ni siquiera la palabra Dios, ¿no? Ni una frase que haga alusión al cristianismo, a la fe. Hay un rechazo absoluto sobre Dios, acerca de Dios y la persona de Jesucristo. Definitivamente
han desechado ciertamente los hombres a Jesucristo. No quieren escuchar nada. Pero, ¿qué pasa en casa, entre nosotros? Pero aún en el ámbito cristiano, ¿no? Nosotros lo nombramos, lo conocemos, no conocemos a fondo. Es natural en nuestro ámbito, en la iglesia, entre cristianos, ¿no? Esto de hablar de Jesucristo, de conocer a Jesucristo. Pero tristemente, tampoco implica de que Jesucristo sea gravitante para nuestra vida. Hablamos de Jesucristo, conocemos a Jesucristo, mencionamos muchas de sus enseñanzas, pero a veces también nos quedamos en eso nada más. Y Jesucristo tampoco, tristemente, termina siendo gravitante en nuestra vida. Por eso Pedro, que le está escribiendo esta carta a 5 regiones en el Imperio Romano, a cristianos esparcidos por el Imperio Romano, y que son cristianos, les está diciendo, acérquense a Cristo. Se lo está diciendo a cristianos y esparcidos en el imperio. Le dice, tienen una necesidad. Sí, conocen a Cristo, pero tienen que acercarse a Cristo. Los insta a que de verdad se acerquen a Jesucristo. Son cristianos, pero les está recomendando, acérquense a Jesucristo. Tienen esta obligación, esta responsabilidad, esta necesidad. Y en una forma continua, porque ese verbo es continuado. No es una decisión, me acerco y tomo una decisión, sino que es una actividad que uno tiene que realizar cotidianamente, un desafío que tiene, acercarse a la persona de Jesucristo. Muchas veces damos por hecho de que sí, estamos cerca de Jesucristo. Sí, yo estoy cerca de Jesucristo, soy cristiano, estamos hoy acá, somos cristianos, ¿no? Yo estoy cerca de Jesucristo. Me levanté a la mañana, vine al templo con nuestros hermanos, participé de la cena, cumplo todas las actividades, vengo de otras actividades, formo parte de este grupo, conozco de la vida de Jesucristo, puedo explicar la vida de Jesucristo ampliamente, con lujo de detalle, puedo recitar de memoria muchas de sus enseñanzas. ¿Cómo no voy a estar cerca de Jesucristo? Estoy cerca de Jesucristo. Pero la pregunta que yo me hago, que todos tenemos que hacernos en esta mañana, ¿no? ¿Es realmente mi vida está cerca de Jesucristo? ¿Estamos realmente cerca de Jesucristo cada día? Nuestra forma de pensar y vivir demuestra, confirma que estamos cerca de Él. ¿Realmente vivimos cerca de Él? ¿Cuán cerca de Dios estamos, de verdad, en nuestra forma de vivir? Yendo al Antiguo Testamento, a Génesis, encontramos allí una persona privilegiada. Era Jacob. Jacob pertenecía a la familia que Dios eligió entre todas las familias del mundo para de esa familia, Abraham, Isaac, Jacob, formar un pueblo separado para él, consagrado para él, que sabemos que era la nación de Israel en ese tiempo. Eran privilegiados. Dios había hablado personalmente de cerca con Abraham. Habló personalmente también con Isaac. Así que Jacob conocía, ¿no?, estas historias de su abuelo, de su padre, la cercanía con Dios, que era la familia escogida entre todas las que había en el mundo, ¿no?, que Dios había hablado personalmente con él, con ellos. Y se va de la tierra, escapando de la tierra, y allí se duerme en Betel esa noche. Y cuando duerme, él tiene un sueño y Dios le habla. Allí ve una escalera que toca la tierra, llega hasta el cielo, los ángeles que se mueven por esa escalera, bajan y suben. En la cima de la escalera está justamente Dios, y que le habla. Y le renueva toda la promesa de la tierra que le va a dar, de la descendencia, de que va a bendecir a todas las naciones, y de que lo va a guardar y proteger. Y es Dios el que le está hablando en ese sueño. Dios está allí hablando. Qué privilegio, ¿no? Está cerca de Dios, su familia estuvo cerca de Dios, él está cerca de Dios, personalmente le está hablando entre todos los hombres que hay en ese momento en el mundo. Dios le está hablando a él como escogido, dándole promesas. Se despierta a la mañana Jacob, y Jacob se da cuenta que Dios estuvo allí. Y dice, ciertamente Dios estuvo acá. Se dio cuenta, Dios le habló a él personalmente, estuvo cerca, estuvo con él. Pero conocemos la vida de Jacob y uno diría, pero la forma de vivir de Jacob, ¿es la forma de vivir de un hombre que está cerca de Dios realmente?
Es decir, su abuelo, su padre escuchaban a Dios, estaban cerca, eran los escogidos, él vio a Dios, Dios le habló, está cerca. Pero él, ¿de dónde viene? De engañar, mentir y trampear a su padre, confabulado con la madre, y de sacar la primogenitura que le correspondía al hermano. Viene de mentir, engañar a su familia, escapando. Y ahora cuando escucha a Dios, todo lo que Dios le está prometiendo, él quiere convertirse en un negociante, porque dice, bueno, bárbaro, si me acompañás en esto, si prospero en esto, y si puedo regresar y regreso bien, bueno, vas a ser mi Dios, vas a ser mi Señor. Está negociando. Si vos me das esto, yo entonces voy a ser fiel a vos. Es un ventajero, un negociante. Se fue sacando la primogenitura y ahora está negociando a Dios por otro favor y otro beneficio. Un egoísta, busca su ventaja, este hombre. Dios le ha hablado, ha estado cerca, vio la escalera, Dios le habló en esa noche, habló a su familia, es el escogido, Dios está cerca. Pero el corazón de Jacob, la vida de Jacob, ¿está cerca realmente de Dios en su conducta, en su forma de ser? Definitivamente no. Avanzamos un poco más en la Biblia y vamos a los discípulos. 3 años con Jesús, caminando, ¿no? No es un trabajo. Día y noche, mañana, tarde y noche con Jesús, escuchando lo que enseñaba, viendo lo que hacía, recorriendo toda la tierra, ciudades, pueblos, multitudes en soledad. 3 años continuadamente con Jesús. Llega la noche final, están sentados a la mesa. Allí es el momento, celebran la Pascua, Jesús ahí lava los pies de los discípulos, toda la noche da su discurso, charlas con ellos. Juan, el Evangelio de Juan lo relata, varios capítulos. Es decir, 3 años con él, allí en la penumbra de la noche, como iluminaban en ese tiempo, la cena pascual, hablando cara a cara, pegado con Jesús. 3 años, día y noche, las 24 horas, 7 días a la semana, con Jesús. Habla Felipe. ¿Qué le dice Felipe a Jesús? Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Muéstranos a Dios. No, nos bastaría con conocer a Dios, con que nos presentes a Dios. Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Es decir, esta gente, estos discípulos, 3 años pegados a Jesús, están sentados. Felipe lo tiene ahí al lado a Jesús. En esa misma noche, le está hablando, pueden hablar, dialogar entre ellos. 3 años, noche y día con Jesús, pegados a Jesús, recorriendo todos los caminos, viendo milagros, enseñanzas. Finalmente, Felipe le dice, pero queremos conocer a Dios. O sea que Felipe está diciendo, está reconociendo que todavía no entiende quién es la persona de Jesucristo. El valor, la importancia, la divinidad de Jesucristo, no la tiene presente todavía. Está cerca de Jesús, pero todavía no conoce a fondo quién es ese Jesús. Está espacialmente, físicamente cerca, pegado en esa noche. Pero dice, muéstranos a Dios. O sea, no estaba todavía con el corazón en la presencia de Jesucristo, viviendo en la comunión con Él, entendiendo quién era Jesucristo. Todavía quería conocer a Dios. No entendía el valor, la importancia, la relevancia de la persona del Hijo de Dios, de Jesucristo. Estaba cerca, pero realmente no estaba cerca en el corazón de Dios. Pero la noche avanzó, la noche continuó todavía. Pedro quiso seguir cerca de Jesús. Lo vienen, salen del aposento, se van al huerto, lo apresan a Jesús, pero Pedro quiere estar cerca. Hasta último momento yo voy a estar cerca. Los demás se van, pero yo voy a seguirlo. Lo siguió allí, lo llevan a juicio, él trata de acercarse, ver cómo es el juicio, la gente que rodea, porque yo quiero estar cerca de Jesús. Yo quiero estar, tuve 3 años, estuve esta noche, yo voy a seguir, aún cuando lo llevan preso y lo enjuician, yo voy a estar cerca de Jesús. Pero ¿significa que realmente él en su corazón está cerca de Jesús? A la primera de cambio, ¿no? Le preguntan 3 veces. Miente, engaña, lo niega, lo traiciona. Él 3 años con Jesús, esa noche con Jesús, ahora que lo enjuician, apresado y lo enjuician con Jesús, cerca, físicamente. Pero en su corazón vive cerca de Dios, alguien que está mintiendo, engañando y traicionando. ¿Está realmente cerca de Dios, del corazón de Dios, viviendo conforme a Dios, Pedro en esa noche? Definitivamente no. La cercanía física no significa nada, está lejos de Dios.
Acercarse a Jesucristo es mucho más que conocer simplemente lo que hizo. No es acercarse a Cristo, relatar todas las cosas que sabemos, los milagros, los hechos, la multiplicación de los panes, calmaba las tempestades y todo esto. Es decir, el nacimiento, la muerte, no es eso acercarse a Jesucristo. Conocer incluso las enseñanzas, es decir, recitar Juan 3:16 de memoria, muchos pasajes, eso no significa estar cerca de Jesucristo. Tampoco significa estar cerca de Cristo que ustedes me puedan, o yo pueda recitar todos los atributos de la deidad de Jesucristo, la omnisciencia, omnipresencia, todos los atributos, toda la magnificencia. Uno lo puede saber de memoria y lo puede relatar y recitar, y eso no significa que está cerca de Jesucristo. Cuando Pedro nos dice que nos acerquemos a Jesucristo, nos está hablando de una actitud, ¿no? Del corazón, de una forma, ¿no? Que no es lo formal, sino lo actitudinal. Está señalando la necesidad e importancia de tener una relación vital con Jesucristo, una dependencia de Jesucristo, obedecer a Jesucristo, tener comunión con Jesucristo, buscar su guía, recibir su guía, caminar conforme a lo que Él nos va mostrando. Eso es lo que nos está instando a que experimentemos, Pedro, a tener esa relación vital de comunión, de dependencia, de obediencia, de guía con nuestro Dios, con Jesucristo. Un acercamiento genuino, de corazón, formal. Eso es lo que dice Pedro que debemos tener como cristianos. 2 veces el autor a los Hebreos marca en su carta que tenemos que acercarnos a Dios. Y justamente lo hace de esta perspectiva. Acerquémonos a Dios, pues, al trono de Dios, pues confiadamente. Acercarse significa con confianza, con dependencia, con fe, ¿no? Entregándose en las manos de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, ¿no? Abierto el corazón, dispuesto a recibir, mostrando lo que somos y dispuestos a que Dios obre en nuestra vida. Ese es el acercamiento que está diciendo Pedro que tenemos que tener. Un acercamiento de corazón, genuino, una actitud, no la formalidad de conocer, del culto, ¿no? De recitar las enseñanzas, sino con corazón sincero, contrito, dispuesto a obedecer, a buscar su guía, a estar en comunión con Jesucristo. ¿Y por qué es importante? Aquí lo dice en el pasaje que hemos leído. ¿Por qué es importante acercarse a la persona de Jesucristo? Vivir cerca de Él. Versículo 4 lo dice. Acérquense pues al Señor, la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y de mucho valor. Jesucristo es la piedra viva, la piedra escogida, la piedra de mucho valor, dice Pedro. Hablaba al principio, los hombres, la sociedad rechazan a Jesucristo, ni hablan de Jesucristo, ni toleran que se hable de Jesucristo, no quieren escuchar sus enseñanzas, no quieren recibir su autoridad, no quieren seguir su ejemplo, lo ven como algo perimido, algo anticuado. La sociedad sigue su rumbo, le da la espalda a Dios y lo rechaza, a Jesucristo. Pero es la persona que Dios eligió, es la piedra viva. Es la persona central en el plan de salvación de toda la historia. Dios eligió a Jesucristo. Es la persona central. Lo que haga el hombre, lo que haga la sociedad, después tendrá que rendir cuentas delante de Dios y presentarse en el juicio delante de Dios. Y Dios le pedirá cuentas. Darán la espalda a Dios y a Jesucristo. Pero es la piedra escogida. Es la piedra viva. Dios la puso allí. Es la persona central en la historia de la humanidad, desde el principio al fin. Es a quien tenemos que acercarnos. El mundo no se quiere acercar, quiere rechazar, problema del mundo. Dios no va a modificar sus planes. Dios va a continuar exactamente igual. Tendrá que rendir cuentas a la sociedad. Es la piedra elegida por Dios, la piedra viva. Es un problema de la humanidad. Después ellos tendrán que responder. Lo dice Pablo a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es el mediador. Dios colocó a Jesucristo para mediar entre la humanidad y Él. Si la gente no quiere aceptar al mediador, tendrá que responder por ello. Pero es la piedra, es la persona que Dios escogió, es el mediador. En ningún otro hay salvación,
Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La única forma en que el hombre puede encontrar respuesta, solución, esperanza, es en Jesucristo. ¿No quieren? Es la respuesta del ser humano. Pero para Dios es la persona escogida, la piedra de salvación, la piedra viva, el Salvador, el mediador. Es la persona elegida por Dios. A esa persona tenemos que acercarnos. No hay a ningún otro lugar que podamos acercarnos, ninguna otra persona. Y en el versículo 5 dice, ¿qué sucede cuando nos acercamos a Jesucristo, a la piedra viva? Dios hará de nosotros, como de piedras vivas, un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. Piedras vivas, templo espiritual, sacerdocio santo, ¿no? Ofrecemos sacrificios espirituales agradables a Dios. Jesucristo es la piedra viva. Y es la piedra viva que hace que las demás piedras, nosotros, seamos también piedras vivas reales. En contacto con la piedra viva, nosotros también vivimos realmente como piedras vivas, en la realidad, cada día. De Jesucristo fluye la vida. Viene la vida de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos que estar cerca de Jesucristo para tener vida en abundancia, en plenitud. Únicamente cuando estamos cerca de Jesucristo somos piedras vivas. Y para que lo entendamos en forma práctica, piedras vivas que armonizamos con las otras piedras vivas que forman parte del edificio, de la iglesia. Que trabajamos en armonía, en unidad, en un mismo sentir, en un mismo objetivo. Únicamente se logra eso cuando estamos en contacto con la piedra viva. Nos convertimos en piedras vivas de este cuerpo que es la iglesia, piedras vivas que trabajan en armonía, en unidad. Y en contacto con la piedra viva, justamente, podemos ser útiles en el programa de construcción, de edificación de Dios. Podemos ser piedras vivas y útiles. Y dice más, ¿no? Únicamente cuando estamos cerca de Cristo, de Jesucristo, vivimos en la presencia de Dios. Un sacerdocio santo. ¿Qué hacían los sacerdotes? Los sacerdotes tenían el privilegio en el tabernáculo, en el templo, justamente, de entrar en el lugar santo, santísimo, la presencia de Dios, ¿no? Cuando nos acercamos a Jesucristo, podemos tener acceso a la presencia de Dios, real, vivir en la comunión de Dios cada día, bajo su bendición, bajo su paz, su tranquilidad, su gozo, su esperanza. Eso experimentamos de vivir en la presencia de Dios cuando nos acercamos a Jesucristo. Y cuando estamos cerca de Jesucristo, podemos presentar un sacrificio agradable a Dios, presentar nuestra vida a Dios, que es agradable a Dios, si vivimos cerca de Él. Y podemos hacer obras positivas, agradables a Dios, porque estamos en comunión con Dios. Nuestra vida es agradable a Dios y lo que hacemos es agradable a Dios cuando estamos cerca de Jesucristo. Es un mensaje para pensar, hermanos, y tenemos que detenernos a pensar cuán cerca de todo esto estamos realmente en nuestra vida, sinceramente. Cuán cerca de Jesucristo, cuánto de todo esto que he mencionado se refleja en nuestra vida. El ser piedras que trabajan en armonía dentro de la iglesia, unidos con otros hermanos, en un mismo objetivo. ¿Esto se cumple en mi vida? Esta armonía, esta piedra viva que armoniza en el edificio, en la iglesia. Realmente salgo de aquí, vivo en la presencia de Dios cada día, con paz, con gozo, con tranquilidad, con esperanza. Vivo en la presencia de Dios. Mi vida, cuando la presento delante de Dios y lo que hago, ¿es agradable a Dios lo que estoy haciendo? ¿Tengo una vida agradable a Dios? ¿Esto sucede realmente en mi vida? ¿Estas manifestaciones? Responder estas preguntas justamente nos permiten darnos cuenta si estamos muy lejos de Jesucristo o cerca de Jesucristo, ¿no? ¿Cómo estamos de Jesucristo? ¿Cerca o lejos? Vivir de verdad cerca de Dios no es algo automático en los cristianos. No es algo, no, yo soy cristiano, yo estoy cerca. No es algo automático. No es algo que se dan todos los cristianos. No es instantáneo. Es una tarea, una responsabilidad que uno tiene que encarar constantemente. Mañana, la semana, todos los meses, a lo largo de la vida. Es una actividad que uno tiene que llevar adelante en forma continuada.
acercarse continuamente a la persona de Jesucristo. ¿Estamos llevando adelante esta responsabilidad, esta actividad, esta tarea? En esto mismo justamente, alguno recordará Santiago. Santiago habla de acercarse. Dice, acérquense, Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Si nos acercamos a Dios, Dios entonces puede acercarse a nosotros y puede obrar en nosotros. Si no nos acercamos, Dios no puede obrar en nuestras vidas. Cerca de Jesucristo, Dios puede obrar en nosotros. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Somos cristianos, venimos a la mañana, nos levantamos, estamos hoy acá, participamos de la cena del Señor, gracias a Dios, pero ¿vivimos cerca de Jesucristo cada día? ¿Cuán cerca estoy yo? ¿Cuán cerca está usted de Jesucristo realmente cada día? Jesucristo es la piedra viva, es la piedra angular, la que define, ¿no?, hacia dónde crece la iglesia, el edificio. Diríamos, es el arquitecto el que tiene el plano de edificación de la iglesia. Cuando yo me acerco a Jesucristo, conozco ese plano. Y entonces yo soy un ladrillo, una piedra allí que trabajo en función de ese plano, porque sé cuál es el plano y la idea que tiene Jesucristo. Cuando no estoy cerca de Jesucristo, no conozco el plano. Y cuando vamos a esas construcciones que vemos allí, el escombro, algo mal hecho, un ladrillo tirado, algo que está estorbando, que preguntamos, ¿qué hace acá? Esto hay que rectificarlo. Bueno, cuando estamos lejos de Jesucristo no conocemos el plano y somos piedras, ladrillos de tropiezo que no cumplen ninguna finalidad. Cuando nos acercamos a Jesucristo, el arquitecto, allí conocemos el plano y somos de edificación, trabajamos en armonía. Es muy distinto vivir cerca de Jesucristo a vivir lejos. Es muy distinto en la vida cotidiana. Y esto lo refleja muy claramente, ya me voy acercando al final, ¿no? Muy claramente lo refleja la parábola del hijo pródigo. Allí usted tiene bien claro lo que es vivir lejos a vivir cerca. El hijo que está viviendo con el padre, nosotros somos los hijos, los seres humanos, y el padre refleja a Dios. El hijo de pronto que vive plenamente en la casa con su padre, con Dios, dice, yo quiero ser autónomo, independiente, hacer mi voluntad, porque tengo que obedecer, depender de Dios. Quiero hacer lo que se me antoja, que es el clamor de nuestra sociedad. Yo quiero ser independiente, ¿quién me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer? Soy libre para hacer lo que siento. El hijo pródigo dijo eso, se fue alejando del Padre, se fue alejando de Dios. Y conocen ustedes cómo terminó. En un lugar alejado, en soledad, donde nadie lo conocía, nadie se preocupaba por él, no tenía ni para comer, en la miseria espantosa, en la necesidad y sufriendo. Se fue alejando del Padre, que tenía todo allí con él, todo lo necesario de Dios, y terminó en un lugar apartado, que nadie lo conocía, nadie lo socorría, nadie lo ayudaba, pasando hambre y necesidad y miseria. Entonces dijo, estoy lejos. ¿Qué hago acá lejos de mi Padre, de Dios? Tengo que volver, tengo que acercarme. Volvió. ¿Y cómo cambió la vida cuando estuvo cerca? Le colocó el anillo, le dio ropa nueva, le dio calzado, y allí le dio alimento, hizo una fiesta, y lo fundamental, lo abrazó y lo recibió con un beso. Sustento, afecto, contención, todo lo necesario, la plenitud en un ambiente conocido, en medio de la familia. Y cambió su vida, volvió y se acercó al Padre, a su Dios. Qué diferente, ¿no? Es estar lejos de Dios a estar cerca de Dios. Y por último, les recuerdo un salmo que pueden reflexionar también en sus casas. El Salmo 73 muestra la experiencia de Asaf, que era un músico allí en el templo. Y Asaf, en todo ese capítulo, todo ese salmo, él reflexiona de lo que ve en la sociedad, de los que son infieles, los que se apartan de Dios, cómo le va, y aquellos que son fieles y están trabajando en la obra de Dios y que cumplen la ley de Dios. Y hace toda una reflexión humana, ¿no?, con sus debilidades. Él ve cómo le va a los otros, que están mal, que le va bien, y a los que le va que son fieles, que no prosperan. Y él tiene muchas dudas, cabildeos, ¿no?, en ese salmo, en ese transcurso de ese salmo, 73.
Pero llega a la conclusión final, versículo 28. No sé si alguno lo recordará cuál es la conclusión de Asaf. Pero la conclusión de Asaf es, después de todo lo que he visto afuera, lo que veo acá adentro, en mi vida, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Afuera pasará lo que pase, serán fieles, infieles, acá habrá gente que es fiel o no, yo tendré mis dudas, cabildeos, mis inquietudes, pero mi conclusión es que lo mejor es acercarse a Dios. Cuando estoy cerca de Dios, allí está la bendición, está el bien. Esa es la conclusión de Asaf. Hermanos, no hay vida alejándonos de Jesucristo. Si estamos lejos de Jesucristo, no hay forma de vivir en plenitud. No hay forma de vivir en plenitud. De poder ser piedras vivas que trabajen en armonía uno con otros, por el bien de la iglesia, del cuerpo de Cristo, en unidad. Lejos de Jesucristo no hay utilidad. No hay vida, no hay comunión con Jesucristo, con Dios, vida en la presencia de Dios, disfrutando de su gozo, su paz, su respuesta, su guía. Cuando estamos lejos de Jesucristo, siguiendo nuestro propio camino. Y es imposible, ¿no?, que nuestra vida pueda agradar a Dios y podamos estar haciendo algo útil a Dios si realmente estamos apartados de Cristo. No con el corazón dependiendo, obedeciendo, siguiendo su guía, en una relación vital con Él. Pensemos, hermanos, en esta semana, ¿no? ¿Estamos cerca de Jesucristo o no? ¿O tenemos que ir acercándonos? Tenemos que ir avanzando en ese proceso, en esa actividad de buscar acercarnos, qué es lo que Dios quiere en nosotros, qué nos guía, qué nos dice, cuál es el camino, el rumbo que quiere Dios de mi vida y qué cosas tengo que corregir. Ese proceso de acercamiento a Dios. Tenemos que iniciarlo. Podemos ser cristianos formales, pero Pedro les dice a esos cristianos formales, tienen que acercarse. Pensemos cuán cerca, cuán lejos estamos de Jesucristo, ¿no? Y tratemos de iniciar este desafío, ¿no?, en la vida cristiana, de acercarnos a Jesucristo.